Argentina, donde te invitamos a conectar con la personalidad de cada artista y en esta oportunidad con uno que nació en Londres pero es más criollo que el araguaney. Dicen que es la voz más dulce de Venezuela y no en vano sus grandes éxitos. Por primera vez acá en Argentina, bienvenido a Jeremías. Gracias, muchas gracias. Mira, ¿qué tal ha sido durante todo este tiempo? Hablábamos 15 años de vaivenes en la música. ¿Qué ha sido de la vida de Jeremías durante este tiempo? Bueno, yo hice una pausa que necesitaba hacer por razones personales, pero seguí haciendo música, sí, como siempre. Cuando uno tiene una vocación muy clara, como es en mi caso, es inevitable seguir vinculado a la música. Y seguí haciendo canciones, por supuesto, pues además es una manera de hacer terapia que yo tengo. Y bueno, pasado ese tiempo en donde yo desanudé una cantidad de nudos personales, psicológicos, emocionales, bueno, fue muy bueno tener de repente, pasado ese tiempo, 100 canciones que escribí en ese tiempo y que la gente no conoce, con lo cual ahora voy a estar muy tranquilo a la hora de elegir repertorio, porque no me va a faltar repertorio. Yo soy el que hago las canciones, como en algún momento me pasó, porque en ese momento, justo antes de hacer esa pausa, yo estaba muy presionado porque me había dedicado básicamente a no escribir canciones. Ese no escribir canciones se me fue en rumba, en distracciones, en temas que tienen que ver más con inmadurez y que en algún punto me puso como que en esa situación de presión extrema porque no había hecho una sola canción en meses y tocaba hacer el otro disco. Entonces, bueno, todo eso son aprendizajes y pasado el tiempo agradezco haber tenido esos aprendizajes, agradezco haber tenido dentro de toda esa locura, esa especie de cordura de haber decidido no proseguir y enfocarme en las cosas importantes. ¿Y a qué crees tú que se debía tanto ese desenfoque a lo mejor, esos excesos? ¿Era la misma inmadurez? Es inmadurez. Sí, la fama a lo mejor. La fama no, en sí misma no es sino un lente de aumento para lo bueno y para lo malo. Pero los que venimos de hogares disfuncionales, de alguna manera tenemos que en algún punto abordar eso, desaprender una cantidad de cosas. Son interpretaciones que cada quien hace y que nuestros padres lo hacen, nuestros abuelos lo hacen, nuestra genealogía lo hace inconscientemente y que alguien tiene que de alguna manera romper con esos ciclos. ¿Fuiste a terapia, Jeremías? Porque además Sí, tú estudiabas psicología o eres psicólogo. No, empecé a estudiar psicología, pero no, lo dejé por la música. Y empecé a estudiar letras, después lo dejé por la psicología y después la psicología la dejé por la música. Era el rumbo que te tocaba, Sí, el destino. Sí. Mira, entre esos grandes éxitos que viviste al inicio de los 2000, tú fuiste nominado al MTV en 2006, a los Latin Grammy en 2008. ¿Cómo se vivía esa época de tanta fama, de tanto éxito en Venezuela y en Latinoamérica en general? Bien, bueno, feliz de la vida porque de alguna manera pues la música que yo hacía en la intimidad de mi casa estaba teniendo esa repercusión, conectaba con la gente. Y para quien hace canciones ese es el mejor regalo. ¿Cuál fue ese momento reviral de tu carrera, ese momento que tú recuerdas siempre y por qué? Oye, todos han sido momentos lindos, momentos de mucho aprendizaje. El cierre de ese año de los Grammys con Rosario, junto a Antonio Carmona, Juanes, Belinda, la verdad que fue un momento muy lindo. Cada uno de los conciertos que he hecho tienen algo que dejan, son memorables por alguna razón. Cada uno es diferente y eso los hace tremendamente especiales. Y uno no le queda otra que agradecer, ¿no? Esos pequeños momentos mágicos que de alguna manera, bueno, te colocan en eso, en la posición de agradecer porque estás en una vida que te gusta. A mí me encanta mi vida, levantarme a hacer todo esto que hago
es muy refrescante poder pues agarrar la guitarra y empezar a hacer una historia, una canción. ¿Y te arrepientes capaz de haber perdido esa carrera en ese momento? O dices, bueno, no, la verdad es que fue lo mejor que me pasó hacer esa pausa musical y ahora estoy de vuelta? Bueno, es que esa era la mejor versión de mí en ese momento. Yo no podía pedir otra cosa. O yo no le puedo pedir al que yo fui en el pasado algo mejor. No tenía el nivel de conciencia. Tuve ese rayo de mesura, de cordura, para tener la valentía, además de decir no a tantísimas cosas, a tantísimas tentaciones, y enfocarme en un camino interior de búsqueda, de entender quién era, qué era lo que me pasaba y qué era lo que quería. Y luego de entenderlo, y luego de tener a mi hija Sofía, eso fue un cable a tierra muy importante y me enfocó directamente a hacer lo que yo tengo que hacer, a lo que yo vine a hacer, y muchísimo por mí, pero ya ahora estaba introducido en el esquema otra cosa que incluso es más importante para mí que yo mismo, que es mi hija. Así es, quien es padre sabe la importancia de sus niños. Jeremías, ¿llegaste en esa época de exceso, llegaste a consumir drogas y te alejaron de la música? Sí, bueno, alcohol, droga, rumba, eso para quien no tiene el nivel de madurez siempre está presente. Esas tentaciones están siempre ahí. Y hoy día ya... Y bueno, el vicio más importante, que es la mujer. Te llovía, me imagino. Bueno, no es que me llovieran, es que uno no deja de pensar en ella, entonces es una especie de obsesión. Pero me imagino además que por la fama salías de un concierto y las metías o pedías, aquella es la mía, que eso me gusta, no sé. Bueno, la verdad es que es igual que salir de noche aquí a dar una vuelta, ¿no? Es más o menos lo mismo, con algunos excesos adicionales, con algunas prebendas, algunos privilegios adicionales, pero es básicamente lo mismo. Yo les voy a confesar algo, y es que cuando se anunció que Jeremías venía y que ya se acercaba la fecha de llegar a Buenos Aires, muchas mujeres me escribieron a qué hora llega, en cuál aeropuerto, dónde va a estar, y obviamente secreto sumario porque los productores no permitieron decir dónde estaba Jeremías, así que todavía sigue Jeremías para rato de ese Jeremías. Ahora en una mejor versión, definitivamente, y disfrutando el camino. Jeremías, y te mantienes, ¿no? Haces ejercicio, porque los años no pasan por ti, chamo. Bueno, hago ejercicio, trato de cuidarme, sí, de cuidarme. Cuando uno es padre, uno ya piensa en el futuro, en un futuro estar fuerte, estar sano, sobre todo para disfrutar de los hijos. Mira, hablando de ese Jeremías padre, ¿cómo es ese Jeremías papá de Sofía, de Micaela, que ya recién nacida prácticamente, que por ahí dijiste, no soy un padre regañón, yo soy un juguetón, yo juego con mis hijas? Ah, sí, yo soy... El concepto papá para mí es, no, o sea, papá es como, ¿cómo puedo traducir yo papá, no? ¿Cómo puedo yo ser papá y traducírmelo? Y lo que yo encontré es compañero de juego. El papá es un compañero de juego. Si tú eres compañero de juego de tus hijos, tus hijas en este caso, siempre vas a poder conectar de una manera que no puedes conectar en otro ámbito o de otra manera. Ese es el ámbito o ese es el canal a través del cual uno puede conectar de manera más íntima con los niños. Mira, y en el caso de Sofía, que es mayor, ya lleva algo del ritmo, de la música. Sí, tiene el gen de la música, sí. Excelente. Sí. De tal palo tal astilla. Sí, bueno, ella lo disfruta, le gusta, y bueno, yo le pongo ahí, le voy colando Beatles y todo lo que pueda de la música que me enseñó. Y ella es consciente de tengo un papá famoso que en su momento tuvo tanta fama. Sí, salimos y cuando piden fotos, ella antes no entendía muy bien qué era lo que pasaba y ahora lo entiende y es parte de su rutina. Jeremías, entre muchos otros éxitos, poco a poco fue uno de los mayores, y capaz por la telenovela Mi Gorda Bella en ese 2004, pero entiendo que eso no iba a ser un sencillo de tu disco, como que no iba a ser el promocional. No, nunca se pensó como un sencillo promocional, nunca. Sin embargo, bueno, la gente de RCTV en ese momento, de la productora, bueno, se enamoraron del tema, entendieron que tenía como el
el feeling de la telenovela, la frescura de la telenovela, y bueno, yo estaba insistiendo, yo quería que fuera la cita y tal, y por eso se metió la cita como tema incidental, porque yo estaba queriendo que fuera la cita. Pero bueno, fue una sorpresa muy linda que a la gente le gustara esa canción. Mira, y hablando de poco a poco de la cita, recientemente la versionaron en salsa, Ronald, Víctor Muñoz, Ronald, Sí. que estuvo recientemente, Juan Miguel, que mi panito y lo hablábamos fuera de Sí. cámara. ¿Cómo se vive eso de escuchar mi música en salsa y a lo mejor, no sé, no es como tu estilo? Bueno, no es mi estilo. Yo crecí con la salsa, yo fui salsero toda la vida. Me ha gustado la salsa y lo he disfrutado. Es una de las estilos musicales que más alegrías me dan de forma natural. Además, yo me compré el libro de la salsa de César Miguel Rondón. Yo era un fanático y entonces buscando discos, tesoros escondidos. Y bueno, y fui mucho a Puerto Rico y aproveché mucho porque allá es la cuna de esa salsa. Y encontré varios tesoros. Y bueno, lo disfruté. Claro, nunca hice una propuesta salsa porque estoy muy cómodo en el pop. Pero la salsa, yo en algún momento tengo que hacer una salsa, por supuesto. Y esta que hicimos, esta versión con Ronald, que es un espectacular, un cantante de tremendo nivel y en mi opinión la voz más importante de la salsa ahorita, y Juan Miguel, que es un tipazo, excelente cantante, compositor, productor. Bueno, la verdad es que hicimos eso sobre todo divirtiéndonos, pasándola bien, y creo que salió un trabajo lindo. Totalmente. Mira, otro momento a lo mejor reviral en tu carrera y ese cambio de género fue un bolero que vale más con el tío de Sí. Venezuela, el tío Simón, que quedó para el recuerdo. Simón Díaz, donde llegamos está y tú fuiste uno de los pocos o de los últimos que pudo grabar con él. Sí, un privilegio y una carambola feliz de la vida que me regaló ese momento de compartir con él, de haber estado muchos días compartiendo con él previo a eso y luego y durante el proceso, y bueno, me dejó esa bellísima canción que le había hecho a su mujer hacía 30 años y que además ella cuando la escuchó se conmovió, le gustó mucho la versión. Todo eso salió, todo lo bien que puede salir algo, salió en esa oportunidad. Totalmente, que quedó tatuada en la memoria de todos nosotros. Mira, y tú que estás allá, quería comentarte, ¿no? Que si yo te llegase a nombrar Carlos Eduardo López Ávila, tú quizás no sabes quién es, pero cuando te decimos Jeremías, obviamente todo el mundo sabe. Yo tampoco sé quién es. Tampoco sabes. No. Desde pequeño te dijeron Jeremías. ¿Cómo es la Sí. llegada de ese nombre Mi artístico? papá me decía Jeremías. ¿Por qué? Bueno, cosas rebeldías de mi padre. Él quería llamarme de una manera distinta al resto de la gente. Y bueno, lo logró. O sea, y lo logró en su momento, porque después le salió el tiro por la culata, porque entonces todo el mundo me llamaba Jeremías. Pero cuando tú empezaste la carrera musical dijiste, bueno, Jeremías, no quiero ser Carlos Eduardo. Yo no, al principio quien me dijo fue la que era novia mía en ese momento. Ella me dijo, no, pero es que tu nombre es Jeremías, es tu nombre artístico natural. Y la verdad es que sí, era tan evidente que yo no lo veía, como cuando tienes los lentes en la cabeza. Claro. Mira, hablábamos de esta pausa musical que hiciste durante 15 años. ¿Qué fue de tu vida económica? Es decir, ¿de qué vivías durante todo este tiempo? ¿Abriste un negocio, emprendimiento o la música te siguió dando? Bueno, sí, los derechos de autor y en algún momento hice unos cuantos shows en Ecuador que también me ayudó muchísimo. Y sí, básicamente. Y mucha terapia, mucho estar en la casa, mucho leer, mucho dedicarme al mundo interno. Durante esa época de los excesos, ¿qué fue lo más caro o más vanidioso que te pudiste comprar? Que tú dijiste, no necesito a lo mejor esto, pero vamos a darle. No pasa nada, esa chequera aguanta. Oye, quizás un apartamento que no debí comprar. Sí. ¿En Venezuela? No, en Miami, sí. Y mi papá, contrariando el consejo de mi papá,
no te compras eso porque todavía no tienes la caja para eso y tal. Y claro, uno desde la ignorancia, que la ignorancia es la mamá de la soberbia. Entonces ahí yo pues cometí un error financiero garrafal. Ahora lo veo, por supuesto, y bueno, pero tampoco me regaño porque yo era la mejor versión que podía hacer en ese momento. Tal cual, y cuando pensamos en esa versión o en ese Jeremías que estaba comenzando, esa época de excesos, ¿qué le dirías hoy día? Ahí no hay nada para ti. No pierdas el tiempo. ¿Qué emoción sientes hoy día que estás viviendo en esta vuelta a la música, sobre todo en una gira con un público que te vas a reencontrar en Sudamérica, por Chile, por Argentina? Bueno, la verdad es que feliz de la vida poder estar aquí, estar disfrutando. Además en Buenos Aires es un lugar que me dio tanta música, o cuna de tantos músicos que me dieron el regalo de su obra. Y bueno, feliz de la vida. Claro. Agradecido con el público, además que llenamos las funciones, y muy motivado, muy contento. Así además que viene de gira también de Venezuela. Mira, Jeremías, antes de finalizar te voy a hacer un reto reviral de preguntas cortas, respuestas rápidas y recordamos además que estamos grabando aquí en Ollipasta, donde nos han atendido súper bien en Espectacular. Palermo y en Belgrano, que también están este restaurante de venezolanos acá en Argentina, como parte de esa migración que hemos tenido. Mira, ¿cuál es el playlist de tus canciones, las 3 principales? Oye, siempre estaba por ahí Sting, On Shape of My Heart. Esa es una... Siempre está por ahí dando vueltas. Cualquiera de los Beatles. Y hay una que también aparece mucho últimamente, que es una de Mike and the Mechanics, de Bruce Hornsby and the Range, que también aparece mucho por ahí, que tiene un muy buen feeling. Y de las tuyas como tal, de las que tú has compuesto. De las mías, que me guste mucho. Que te guste mucho. ¿Cuáles son esas 3 principales que te digas? Mira, es impelable, no sé, el principio del final, la cita, el bar, no sé. Hay una que se llama Tú no sabes, que la hice hace tiempo, pero la saqué hace poco, que me gusta particularmente, me gusta cómo quedó. Lo hice con un productor colombiano, Andrés Saavedra, que siempre hace un trabajo muy bonito, bien hecho y con mucho detalle, con mucho cuidado de los detalles, y estoy muy feliz con esa canción. No sé, es que todas de alguna manera tienen algo que yo le he puesto cariño y le he puesto... Y entonces cada una de ellas tiene, además encierra un mundo de historias y emociones y capturan de alguna manera mi visión de la vida en ese momento. Defínete en 3 palabras. Oye, buscador de la verdad. Me interesa. Después que he estado perdido en tantas mentiras, en tantas narrativas que no son, tantas narrativas equivocadas, me interesa la verdad. ¿Cuál consideras que es tu mayor virtud? La curiosidad. ¿Y tu debilidad? Las mujeres. ¿Algún sueño por cumplir? Yo creo que todos los días me levanto a hacer el mejor día que pueda. Con eso estoy... No me planteo cosas a largo plazo. Quiero estar sobre todo tranquilo y ese es el activo más importante que quiero cultivar. La tranquilidad, la paz. ¿Un jamás en la vida de Jeremías? ¿Cómo así? Un jamás, que te diga yo, jamás yo haría otra cosa, jamás yo... Oye, nunca digas jamás. Mira, ¿cuál es ese olor que te devuelve a la niñez? Oye, un olor que me devuelva a la niñez.
No, no tengo uno así bien definido. Probablemente, ah, no sé, olor a... No tengo algo así. No te llega capaz. Y a la torta de cambur que preparaba tu mamá. Pero es que ella la empezó a hacer ya después de... No Después estaba ya sí, mayor. Sí. Y le queda muy bien. Le queda muy bien, sí. Ya mayor, sí. Mira, ¿qué es lo más grato de ser cantante? Mira, oye, prácticamente todo. Poder conectar con otra gente, con quien de alguna manera tienes una afinidad ya natural, por aquello de que esas personas han contactado con tu música. Pues la música es vibración y es un aspecto muy sutil de la realidad. Y que nos conecte, eso tan sutil, con lugares tan hondos, tan profundos de nosotros mismos, ahí hay una conexión especial. El estar en contacto con esas personas, el poder conectar a esos niveles tan sutiles, tan profundos con otros seres humanos, para mí es un regalo de la vida, del cual además no me dejo de sorprender. ¿A quién admiras? Admiro en la música. En la vida, en la música. Oye, admiro en la música, bueno, Rubén Blades, Sting, bueno, hay muchísima gente. Una palabra que defina a tu familia. Que defina a mi familia. A tu familia. Ganas de pasarla bien. Bien. Cuando te dicen Venezuela, ¿qué viene a tu mente? Encuentro, disfrute genuino, diversión, hogar. Un venezolano o venezolana, que alguien que tú digas, fulanito de tal por X. Bueno, Simón Díaz. Bien. Un pequeño crimen que se pueda confesar de Jeremías. Pequeño crimen. Ninguno de mis crímenes han sido pequeños. Está buena esa. Mira, dinos algo que no sepamos de ti. Que ya habíamos descubierto varias cosas. Oye, no, ¿qué podrá ser? La verdad es que, no sé, eso tendría que... Yo soy muy malo hablando de mí en esos términos, o sea, no sé. Que no sepas de mí, bueno, Bueno, son Jeremías, tantas vamos. cosas, ¿no? Olvídate. No tengo una ahí a la mano. Bueno, esta va a ser la excusa perfecta para hacer otra entrevista cuando Exactamente. pronto venga nuevamente a Argentina, Jeremías. Qué placer, muchísimas gracias por estos minutos, por compartir, que tenemos rato compartiendo además y la verdad es que pocas veces uno puede decir que un artista es tan pana, que es tan real como en una entrevista y Jeremías ha sido muestra de eso, a pesar del gran éxito, de lo conocido y de tu Gracias, fama. muchas gracias, brother. Así Muchas que gracias. nada, papá, muchas gracias y invita a la gente que siga viendo Reviral, a que siga viendo este podcast. Mi gente querida, nos vemos próximamente aquí con la entrega número 2 de Reviral. Así que sigan disfrutando, pásenla bien, cuídense mucho, se les quiere.